belleza, bienvenida al primer Congreso de Educación Menstrual y Salud Femenina. Estamos en el día número 2, enfocado a nuestra salud como mujeres. Aquí vamos a hablar de muchos temas, precisamente temas tabú que lamentablemente no se hablan. Así es que pon muchísima atención porque estoy segura que vas a disfrutar y aprender bastante. Y sobre todo vamos a prevenir y conocer muchas enfermedades que afectan a la mujer que lamentablemente no hablamos. Muy buen día, bienvenidas. Soy la doctora Ariadna Martínez, jefatura médica de la Fundación Luis Pasteur. Y bueno, pues ustedes ya conocieron nuestra fundación. La Fundación Luis Pasteur es una institución de asistencia privada sin fines de lucro. Fue fundada en 1997 por el doctor Carlos Pérez Moreno, quien fue el creador del Laboratorio Médico del Chopo. Pero bueno, pues en ese tiempo, viendo que el cáncer cervicuterino estaba acabando con las vidas de las mujeres, es que pues creó nuestra Fundación Luis Pasteur. Entonces, como les comentaba, la Fundación Luis Pasteur tiene como objetivo el salvar vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, que las pacientes hagan su chequeo de forma periódica para detectar de forma oportuna que no haya ninguna lesión. Somos la única institución que tiene un modelo de servicio que incluye estos 4 puntos muy importantes. Uno, que es la prevención a través de la educación. A todas nuestras pacientes de primera vez les damos esta plática. Si nos la solicitan a empresas, escuelas, etcétera, podemos adaptar diferente tipo de pláticas de acuerdo a las necesidades, porque sabemos que una vez que la paciente se hace su estudio, muchas veces queda con muchas dudas y es por eso es que, pues bueno, nuestro servicio brindamos esta atención adicional. Entrando al tema como tal, el cáncer cervicuterino es la 7ª causa de muerte a nivel mundial. Ahí se presentan 530 nuevos casos de este padecimiento al año. El 86% de estos casos son en países en vías de desarrollo, como lo es México, lamentablemente. Y bueno, se ha visto que ha habido una disminución en la mortalidad por cáncer cervicuterino en mujeres mayores de 25 años. Esto fue un reporte que nos dio el IMSS. Del 2000 al 2011 hubo un descenso muy importante. Sin embargo, del 2011 a la fecha hemos estado igual. No ha habido ya más descenso. Sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres mexicanas, lamentablemente. Y los estados de la República donde es más frecuente que se presente este cáncer es en Morelos, Tamaulipas, Quintana Roo. Son estados un poco hacia el sur, algunos hacia el norte. Y 1 de cada 10 mujeres muere por cáncer cervicuterino en México, pues es de considerarse, por eso es que sigue siendo un problema de salud importante. ¿Cuáles van a ser los principales factores de riesgo para que una mujer desarrolle cáncer? Uno es la edad. Entre 25 y 65 años hay mayor riesgo de que las pacientes tengan esta enfermedad. Otros son las infecciones vaginales de repetición. De repetición me refiero a que la paciente tenga más de 2 eventos en el año de infección vaginal, se le puede considerar de esta manera, y esto va a incrementar 10 veces más el riesgo de que desarrolle cáncer que las mujeres que no tienen infecciones tan frecuentes. El inicio de vida sexual activa antes de los 18 años incrementa en 5 veces más el riesgo de tener cáncer cervicuterino que las que iniciaron después de los 19 años. El que tengan más de 2 embarazos también incrementa 3 veces más el riesgo de padecer el cáncer cervicuterino que las que a lo mejor no tuvieron hijos o solamente tuvieron 1 o 2. El virus del papiloma humano también es considerado un importante factor de riesgo para el cáncer cervicuterino y quienes son portadoras del virus van a tener 10 veces más riesgo de desarrollar el cáncer. Las que consumen anticonceptivos que tienen estrógenos por más de 5 años consecutivos van a tener 6 veces más riesgo de desarrollar cáncer que las mujeres que no los consumen. También el tabaco incrementa 3 veces más el riesgo de tener cáncer cervicuterino y aquí es importante mencionar que las mujeres que ya se saben positivas al virus del papiloma humano y fuman van a tener más posibilidad de que la lesión vuelva a aparecer y por lo tanto pues desarrollar cáncer. Hablando del virus del papiloma humano, fíjense ustedes que el virus del papiloma humano es la principal enfermedad de transmisión sexual en el mundo.
Entonces, por eso se le ha dado tanta importancia a este virus y sobre todo porque en México el 99.7% de las mujeres que tienen cáncer cervicuterino estaban asociadas a algún tipo de virus. Es por eso que le hemos dado tanta importancia. Y a nivel mundial, el 60% tanto de hombres como de mujeres tienen algún tipo de virus ya. No todos lo saben porque lamentablemente en un inicio el virus del papiloma humano es asintomático. Generalmente las pacientes y sobre todo más los hombres no tienen ningún síntoma. Los hombres raramente en su vida llegan a tener alguna lesión. Se dice que de mujeres que ya se saben que son positivas al virus, sus parejas, solamente el 1% de ellos va a desarrollar alguna lesión. Entonces, el 1% es prácticamente nada. Por eso es que pues no hay ni siquiera clínicas o instituciones que atiendan este tipo de lesiones en varones. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que lo tengan. En México, los tipos de virus que más asocian al cáncer cervicuterino es el tipo 16 y 18, aunque se han detectado ya 15 tipos de virus que más asocian al cáncer cervicuterino en las mujeres mexicanas. Los que son más frecuentes es el tipo 16 y 18. Hablando de la historia natural del cáncer cervicuterino, es importante mencionar algo que siempre nos preguntan las pacientes. Dice una paciente, es que yo cada año me hago mi estudio, he salido bien, porque ahora salgo mal si siempre he tenido vida sexual nada más con una persona? Y esto se puede deber a que el virus del papiloma humano no siempre se va a manifestar en un Papá Nicolau o en una colposcopía inmediatamente. Puede tardar meses, hasta 30 años, en desarrollar una lesión una paciente que estuvo expuesta o en contacto con el virus del papiloma humano. Y en cuanto al cáncer cervicuterino, cuando una lesión ya la vemos nosotros por colposcopía, estas lesiones van por grados. O sea, una lesión no es que hoy ya la detectamos como cáncer, no. Tuvo que haber una evolución antes. Las mujeres menores de 30 años que ya se saben positivas al virus del papiloma humano, generalmente estas lesiones van a ser transitorias, o sea, esta lesión va a desaparecer sola porque va a actuar sus defensas, su sistema inmunológico. Por lo tanto, estas mujeres afortunadamente no van a requerir ningún tipo de tratamiento. Hay otras mujeres que sí, lamentablemente la lesión va a persistir. Y este porcentaje es importante mencionarlo. Del 80 al 90% de las mujeres las lesiones van a desaparecer solas y un 20% pueden progresar por los factores de riesgo que ya mencionamos. Y las lesiones las dividimos, las lesiones que son premalignas, o sea, antes de un cáncer, son las lesiones de bajo grado y alto grado. O sea, estas lesiones no son cáncer, pueden estar ya asociadas al virus del papiloma humano. Y si nosotros tratamos a nuestra paciente en estos estadios, garantizamos al 100% que nunca van a tener cáncer. Para que una paciente que tiene una lesión de bajo grado se transforme en un cáncer invasor, tendrían que pasar de 10 a 15 años. Por eso es que les comentaba que una lesión inicial por virus del papiloma humano no se va a hacer cáncer de hoy en un año. Tendría que pasar de 10 a 15 años. Tenemos una ventana bastante amplia de tiempo para detectar alguna lesión en nuestras pacientes. ¿Cómo vamos a hacer para prevenir el cáncer? Pues uno puede ser la vacunación. Lo ideal es aplicar esta vacuna en las niñas y niños antes de que hayan iniciado su vida sexual, porque la vacuna es preventiva, no curativa. O sea, una paciente que ya es positiva al virus y se vacuna, no se va a curar. La vacuna es antes de adquirir el virus. Entonces es ideal vacunar a nuestros niños y niñas. El uso del condón puede disminuir un poco la posibilidad de cáncer. Digo un poco porque no garantiza al 100% que dé por protección. Puede dar una protección del 40% el que utilicen el condón. Isa, espero que estés disfrutando muchísimo de este congreso. Te robo 2 segundos. Quiero invitarte a unos círculos de mujeres enfocados en BPH que vamos a comenzar a hacer a partir del mes de julio. Este espacio será un espacio seguro para poder platicar, conversar, darnos tips y apapacharnos sobre todo, porque muchas veces cuando padecemos esta enfermedad o nos damos cuenta que la tenemos, pues nos hace sentir bastante culpables y bastante mal. Así es que aquí será un espacio donde nos vamos a animar y vamos a aprender muchísimo para cuidar nuestro cuerpo y cuidarnos a nosotras mismas. ¿Te animas? Te invito a revisar más información en mi página. Gracias. También el que se realicen de forma periódica una vez que iniciaron su vida sexual. Un año después hay que empezar a hacerse el Papá Nicolau
de forma periódica cada año para estar al pendiente que no aparezca una lesión. De esta manera vamos a poder prevenir que no haya cáncer. Entonces, hablando de los estudios de detección para el cáncer, pues tenemos el Papá Nicolau y la colposcopía. Para el virus del papiloma humano hay otro estudio que se llama prueba de BPH o PCR o captura de híbridos. Esta prueba es molecular y aquí nos va a identificar qué tipo de virus tiene la paciente. Entonces, esta prueba está indicada, es recomendable en las mujeres mayores de 30 años. Entonces, si ya están dentro de este rango de edad, hay que hacerse esta prueba. Porque el Papá Nicolau y la colposcopía sí pueden detectarnos el virus, pero también estas pruebas, sobre todo en esas mujeres que no tienen lesiones, podemos ver si tienen o no el virus. Más sin embargo, no es suficiente nada más hacer esta captura de híbridos. Hay que seguir haciendo el Papá Nicolau y la colposcopía para detectar de forma oportuna el cáncer. El Papá Nicolau es el análisis de las células del cuello de la matriz. Lo que ustedes están viendo en esta pantalla es el cérvix o cuello uterino. Y si ustedes recuerdan, cuando les hicimos su estudio, tomamos dos muestras. Una con esto que se llama espátula de aire, que parece una palita de madera. La giramos sobre la superficie del cuello y ya estamos tomando células. Y la otra toma la hacemos introduciendo el cepillito al orificio del cuello de la matriz. Este orificio es donde se origina el cáncer. Y entonces tomamos estas dos muestras, las mandamos a analizar con un especialista, que es el que ve las células y nos va a decir si hay alguna lesión. Otro de los estudios que les hicimos es la vulvoscopía. Revisamos la parte externa de sus genitales, la médica les colocó un líquido para identificar que no haya ninguna lesión. Y como ustedes pueden observar aquí, la vulva se ve sana, esta vulva no tiene ninguna lesión. La colposcopía es esto que ustedes están viendo aquí. El cuello, cuando le aplicamos el líquido acético, el ácido acético, es este que ustedes ven así rosita, quiere decir que está normal, que está sano, no hay ninguna lesión. Y la prueba de Schiller, que es un complemento en la colposcopía, es esta imagen que ustedes ven donde se ve el cuello pintado de oscuro. Les administramos un líquido que se llama yodo y cuando pinta oscuro quiere decir que está sana. Es normal que lo único que no pinte es el orificio del cuello. En esta imagen estamos viendo algo que se llama micropapilomatosis labial y son estas papilas que ustedes ven en la cara interna de los labios menores. Estas micropapilas la paciente no las ve, no las siente. El hallazgo lo hacemos nosotros al hacer el estudio porque el aparato con el que las revisamos tiene aumentos y estos aumentos nos permiten identificar si es que hay alguna lesión. Si la paciente fuera sospechosa alguna lesión por virus en esta zona por las micropapilas, vamos a citar a la paciente a tomarle una biopsia. Si la biopsia confirma el diagnóstico, no hay que hacerle nada a la paciente porque estas lesiones aparecen y desaparecen solas. Entonces, nada más es importante que la paciente sepa que es positiva al virus y que, bueno, con las personas que ya tenga relaciones o contacto, las va a poder infectar. Esta es una imagen clara o típica de lo que sería un condiloma. Los condilomas son lesiones ocasionadas por el tipo 6 u 11 del virus del papiloma humano. Estos tipos de virus no ocasionan cáncer cervicuterino, pero sí pueden llegar a ocasionar cáncer laringio o cáncer anal quienes practican este tipo de sexo. Entonces, así como ustedes ven, estas lesiones pues ya son más que evidentes, la paciente ya la ve, le puede dar comezón y es lo que puede hacer que acuda al médico. También cuando les hacemos su estudio, valoramos las características de la secreción. La secreción debe ser transparente como moco, no huele mal, no da comezón. Pero si la secreción se torna blanquecina, amarillenta, verdosa, puede tratarse de algún proceso infeccioso y es por eso que ahí les vamos a indicar su tratamiento médico. Aquí estamos viendo algo que se llama ectropión, ustedes lo conocen como úlcera. Este tipo de lesiones se ocasiona por nuestros propios cambios hormonales, los embarazos, el uso de cualquier método anticonceptivo, parche, inyectado, implante, dispositivo, pueden generar este tipo de lesiones. Estas no tienen nada que ver que sea algo de transmisión sexual. Sin embargo, estas úlceras secretan mucho moco y al haber mucho moco hay más humedad y van a favorecer infecciones vaginales de repetición y por lo tanto en un futuro pudiera ser un riesgo para cáncer. Entonces hay que tratarlas cuando son pequeñas, con medicamento, con óvulos pueden cicatrizar, cuando son tan extensas como la que estamos viendo aquí en la pantalla, pues hay que tratarlas. Nosotros en Fundación hacemos una cirugía que se llama electrocoagulación para tratar este tipo de lesiones. Esta es una imagen muy clara de lo que pudiera ser
la presencia del virus del papiloma humano. Si ustedes observan esto blanquecino que se ve en el cuello, es una lesión sugestiva de este virus. Y vean ustedes la prueba de Schiller, no se pinta oscuro como la vimos en la anterior, además de que esta paciente tiene una úlcera, que es lo que se ve en rojo, entonces pinta de forma diferente la úlcera y la zona blanca, que se ve como amarillenta. Entonces, esto a nosotros nos hace sospechar que la paciente pudiera tener el virus del papiloma. Esta es una imagen ya de lo que pudiera ser un cáncer, sobre todo un cáncer inicial, cuando las pacientes pueden referir sangrados al tener relaciones, sangrados intermenstruales, flujos de muy mal olor, que a lo mejor reciben tratamiento y no mejoran. Entonces vean ustedes cómo el cáncer empieza a destruir las células. Siempre que tengamos una sospecha diagnóstica, ya sea por el resultado del Papá Nicolau o la colposcopía, a nuestros pacientes les vamos a citar a tomar una biopsia, porque la biopsia es el diagnóstico que le llamamos estándar de oro para tener el diagnóstico definitivo. La biopsia es, como ustedes ven aquí en la pantalla, con una pinza especial. Vamos a hacer un corte de aproximadamente medio centímetro en el cuello de la matriz para identificar qué grado de lesión y si sí tiene o no el virus. Afortunadamente, el cuello de la matriz es un sitio que no es sensible al dolor y podemos hacer esta muestra en consultorio sin necesidad de aplicar anestesia. También podemos tomar biopsia de la parte externa, como les comentaba, de donde veamos las lesiones, de ahí podemos tomar estas biopsias. Una vez que a la paciente, pues lamentablemente le confirmemos algún cáncer, se debe canalizar al oncólogo. En fundación, a las pacientes que no tienen servicio de salud, pues tenemos convenio con el Hospital General de México. Esta diapositiva es importante señalar que lamentablemente en México el 80% de las mujeres se están diagnosticando en estadios 3 y 4. ¿Y qué quiere decir esto? Que son estadios ya muy avanzados. Vean ustedes en un estadio 3, la supervivencia a 3 años es del 33% y a 5 del 29%. Entonces la posibilidad de que nuestra paciente sobreviva es muy baja. Y en un estadio 4, la posibilidad de que nuestra paciente viva los primeros 3 meses es muy poca. La mortalidad es del 100%. ¿Y cuáles son los sitios donde es más frecuente que este cáncer se pueda ir? A esto se llama la metástasis, o sea que el cáncer se va a otra parte del cuerpo. Puede ser la vejiga, el recto, hueso, hígado o pulmón. Entonces, la fundación lo que busca es precisamente que nuestras mujeres no lleguen a ninguno de estos estadios y que la podamos detectar muchísimo antes. Hay 2 tipos de cánceres en la matriz y de estos el más frecuente es el epidermoide, que se asocia al virus 16 del papiloma. Entonces, este cáncer es el que se origina precisamente en el cuello de la matriz, es el más frecuente. El otro es el adenocarcinoma, es un cáncer que se asocia al virus tipo 18 y como ustedes ven en esta diapositiva es un cáncer que se origina en el interior de la matriz. Es por eso que muchas veces este tipo de cáncer no lo vamos a detectar con un Papá Nicolau. Aquí las mujeres pueden referir sangrados anormales o irregulares. Es por eso que todas las mujeres a partir de los 20 años se tienen que hacer su ultrasonido ginecológico. El ultrasonido va a evaluar cómo está el interior del útero, los ovarios. Entonces, también es que se vuelve fundamental que se hagan su chequeo médico con su ultrasonido. Y el tratamiento, pues bueno, de una paciente con cáncer va a depender del estadio, esto ya lo maneja el oncólogo, pero sí, casi siempre las pacientes van a requerir radioterapia y quimioterapia y de esta manera va a incrementar en un 50% la posibilidad de que la paciente sobreviva a este cáncer. En las mujeres embarazadas que se llega a diagnosticar el cáncer estando en este embarazo, lo ideal es concluir el embarazo. Sin embargo, el médico va a respetar la decisión de la paciente. Si ella, a pesar de los factores de riesgo que se le comenten, se le diga, tiene alto riesgo tanto el bebé como usted, ella decide concluir con el embarazo, seguir con el embarazo, eso se debe de respetar. Y pues bueno, siempre me gusta comentar que el cáncer cervicuterino es 100% curable si lo diagnosticamos de forma oportuna. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como lo están haciendo ustedes, haciendo su chequeo de forma periódica. Sé que no es el tema, pero sí es importante mencionar que el cáncer de mama es la principal causa de muerte en las mujeres mexicanas y que la fundación también cuenta con el estudio de detección. Si son mayores de 40 años, por favor, hay que hacerse la mastografía de forma anual y es mucho mejor si se hace en complemento con el ultrasonido. Si son mujeres menores de 40 años,
lo que se tiene que hacer es el ultrasonido mamario a partir de los 20 años cada año, por favor. Y por último, siempre nos gusta terminar con la frase de nuestro fundador, el doctor Carlos Pérez Moreno, y dice: a las mujeres definitivamente el sexo fuerte, aportan el óvulo para ser fecundado, conllevan las molestias del embarazo, forman a los hijos, apoyan y ayudan al esposo, son el centro del hogar y son bonitas. Bueno, esto lo hacemos en memoria a él, esto lo escribió ya hace 24 años y bueno, solamente para recordarlo es que se dice esta frase.